Hola amigos, bienvenidos a todos en mi canal. Yo soy Prashant de la India y el video de hoy es que muchos de ustedes o en la vida occidental que ustedes tienen la curiosidad que cómo viven las chicas indias o las mujeres en la India, que muchos piensan que después de casarse, después del matrimonio arreglado, viven como encarceladas en la casa, que manteniendo, cuidando a los suegros, a sus hijos, preparando la comida, limpiando la casa. ¿Qué es la realidad? Entonces les voy a contar en este video todo esto. Si eres nuevo, no has suscrito, suscríbanse y no olvides tocar la campana para recibir notificaciones, porque yo veo que la mayoría de la gente que miran mis videos no están suscritos. Entonces eso me ayuda mucho, por favor, hágalo. Bueno, primero hablamos sobre la literatura. Ya sabes que en India todavía no hay 100% la literatura, y otra cosa es que en India todavía falta de mujeres en comparación de los hombres, excepto algunas ciudades de la parte sur de la India o la parte noreste de la India. Entonces, ¿cómo es importante la literatura? Ya sabes que cuando uno tiene la educación, entonces abre muchas puertas de trabajo, también abre la mentalidad. Por ejemplo, hay una costumbre que está funcionando en la sociedad desde hace 200, 300, 500 años. Puede ser que no es correcto, puede ser que no es bueno según la situación de ahora, pero es que sigue siendo de tantos tiempos, entonces nadie quiere cambiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínate que yo no tengo educación, entonces lo que voy a aprender de la sociedad, y para mí lo que voy a aprender de la sociedad, eso va a ser la verdad. Entonces también voy a decir a mis hijos que esto es lo correcto. Pero imagínate que cuando yo tenga la educación, entonces puedo pensar que qué es bueno y qué no es bueno. Entonces en este caso también puedo dar muchas cosas buenas a mis hijos. Entonces imagínate que la sociedad dice que en cabeza de la familia puede ser los hombres, no las mujeres. ¿Pero por qué? Porque piensan que después de casarse ella va a vivir con su esposo, entonces no va a vivir con la familia, con sus padres, entonces no da tanta importancia que los hombres. Pero no es su culpa, no, ella no inició esa costumbre. Y los dos hijos de mismos padres, pero padres piensan según la sociedad, lo que no es bueno. Entonces cuando uno tenga la educación puede pensar que los dos importantes. Segunda cosa es que piensan así, que el chico va a estar siempre con los padres, entonces su educación es muy importante que de la chica, porque el chica va a vivir con su esposo y que va a hacer, va a cuidar a su familia, a sus hijos, mantener la casa. Entonces eso pasaba mucho, que ya quiero aclarar que ya no existe, pero hace años que existía mucho donde las chicas no tenían tanta importancia y tanta educación que los chicos. Imagínate que hay una familia que vive en un pueblo y de ahí no está disponible una universidad muy buena. El chico quiere estudiar en esta universidad, entonces los padres dicen que ok, ya puedes ir. Pero otro lado, la chica quiere misma carrera en esa universidad, entonces piensan mucho si está como muy inteligente, en este caso sí seguro que va a mandar, pero si tiene duda. ¿Y por qué eso dicen? Porque reniegan, porque dicen que solo estudia a unas escuelas, unas universidades que están cerca. Primera cosa es que por la seguridad de la chica. Segunda cosa es que también muchos padres que todavía tienen en los pueblos, hablando de los pueblos, que un pensamiento muy antiguo, que él va a vivir con su esposo, entonces ¿por qué quiere gastar tanto dinero en su carrera? Y no sé, que ellos van a permitir a su hija para trabajar o no. Entonces no es justo, pero eso pasa. Segunda cosa es que muchos piensan sobre la educación de las chicas, que 100% las chicas no tienen educación en la vida occidental. Entonces te puedo decir esto, que hoy día no existe esto, pero antes sí pasaba esto, donde las chicas no tenían educación como 100%.
¿Por qué? Porque puede ser varias razones. Que muchos pueblos que no tenían escuelas, entonces es difícil mandar a una escuela que se queda en la ciudad porque no había transporte. Segunda cosa, si había transporte, entonces había problema de la seguridad. Muchas veces por esa sociedad que enseña mucho a las familias que es como respeto de la familia. Si va a pasar algo, entonces la imagen de la familia va a ser arruinada. Entonces muchas veces por ese miedo no mandan a sus hijas en otras ciudades grandes para estudiarlo. Entonces estudia unas carreras que existen allá, y luego se casa. Si empieza a trabajar, si gana algún trabajo en los gobiernos, entonces es como mucho de importancia, pero es del privado, entonces depende. Que si hay buen transporte, está cerca, entonces puede trabajar. Otro lado, si hablamos de los chicos, entonces ya sabes que son en cabeza de la familia, después de va a ser y las generaciones, según la sociedad funciona, según ellos. Entonces pueden mandar a cualquier lado, pueden estudiarlo, pueden tener cualquier carrera. Sí, pero no pasa mismo con las mujeres. Pero ahora te cuento que India también está dividida en dos partes, las ciudades y los pueblos. Entonces las ciudades donde la mentalidad es más abierta. Hoy día si tú vas a visitar las ciudades vas a ver muchas cosas que puedes ver que es como influencia occidental. Por ejemplo, ahí puedes ver muchas chicas que poniendo las ropas occidentales, sus padres no dicen nada. La carrera, lo que quieren tener, pueden tener porque es muy accesible, está cerca, hay escuelas de todo tipo y también hay transporte que es accesible fácilmente. Entonces estudian los chicos, las chicas sin discriminación. Pero en los pueblos todavía hay problemas de algunas cosas. Ahora hablamos del trabajo. Muchos piensan que las chicas tienen que dejar su trabajo después de casarse. ¿Cuánto porcentaje es cierto? Entonces imagínate que si hablamos de las ciudades donde todo es accesible y ahora en las ciudades grandes donde las compañías dan un coche compartida o un bus compartida que lleva a todos los empleados hasta la compañía y luego en la noche dejan a cada persona a sus casas. Entonces ahora más accesible, más seguro es esto. Entonces casi 100% que inician a trabajar y también trabajan, tienen educación y todo. Pero ahora vamos en la parte de pueblo interior o rural. Entonces rural todavía hay algunos pueblos que no están conectados bien, donde hay transporte público más accesible. Y luego otra cosa es que si hay transporte, entonces puede ser que no hay tan frecuente. Por ejemplo, si quiere volver a las 3 o a las 4 de la tarde, pero no hay transporte, entonces ahora todavía es como desafortunadamente ahora mucho problema todavía en los pueblos de la seguridad, especialmente para las chicas. Y por el miedo de la seguridad, muchos padres no aceptan que su hija trabaja. Luego, si hay una chica que tiene trabajo del gobierno, entonces en ese trabajo no dicen nada, aceptan y también en muchos casos que buscan alguna manera, algún transporte que pueden dejar a su trabajo y pueden volver. Pero ¿por qué es importante el trabajo del gobierno? En el trabajo del gobierno, cada uno en India es como un hábito en la parte, especialmente en la parte central, norte, noroeste. Es como muy importante tener un trabajo del gobierno, que todo el mundo está loco para trabajo del gobierno porque bien pagado. Ahora hablamos de los matrimonios. Entonces en los matrimonios ya sabes que en India todavía se casan matrimonios arreglados y matrimonios de amor, pero muy poco por ciento. Ahora ustedes me pueden preguntar que por qué se casan en misma casta, en mismo casta o por qué matrimonio arreglado. Entonces ya sabes que vivimos en 4 castas y preferimos casarnos en misma casta por la sociedad, por el respeto de la sociedad, y así pensamos que si
va a casarse con un chico de otra casta, entonces es como desrespeto de la sociedad o de los padres. Ahora hablamos que en las ciudades existe matrimonio de amor o no. En las ciudades existe mucho. Creo que a cada vez más y más y más. Creo que en pocos años va a ser 100% matrimonios de amor. Porque los padres también entienden y la generación nueva que va a venir. Entonces eso 100% van a aceptar. No va a ser mucho de importancia que es de misma casta o no, porque no viven en una sociedad, porque cada persona es diferente, cada persona es de diferentes lugares en las ciudades, entonces no es de tanta importancia y cada uno trabaja, entonces vive su vida independiente. Entonces tú no puedes forzar a tu hija o a tu hijo que se case en matrimonio arreglado según sus padres. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer esto, puede tomar una decisión independientemente y es independiente, entonces no va a tener ningún problema. Pero otro lado vamos en la parte rural. En la parte rural donde vive 60% de la población de toda la India, entonces ahí mantienen mucha costumbre o mucha cultura hindú. Según esto, que uno se casa en la misma casta por orgullo, por respeto de los padres, también eso es mantener así la sociedad. Otra cosa es que, por ejemplo, una chica que está estudiada y todo, pero al final tiene un novio, quiere casarse con este chico y es de misma casta. Creo que no va a tener ningún problema, pueden aceptarlo. Otro lado que hay una familia que donde hay diferencia de las castas. Si es la casta del chico, es alta, no va a tener tanto problema que hay un chico que tiene la casta baja que la chica. En este caso, casi 100% no van a aceptar. Ahora, por ejemplo, si ella quiere casarse o la pareja quiere casarse, ¿qué hay posibilidad? Porque si ellos totalmente están de acuerdo o quieren casarse, matrimonio de amor. Entonces, única opción es que pueden casarse, pueden vivir solo, sin familia. Puede ser luego su familia acepta, puede ser que no. Lo que yo veo en mi experiencia dice que en muchos casos los padres no aceptan a sus hijos o hijas si toman una decisión contra de su decisión. Entonces puede ser que tienes que enfrentarse a ese problema. Ahora muchos dicen que no es justo que una chica se casa matrimonio arreglado por la decisión de los padres, por la obligación de los padres. Pero te quiero contar una cosa, que hay muchas chicas o chicos que quieren casarse en matrimonio de arreglado. Quieren mantener esa costumbre. Entonces decir esto que totalmente es injusto, entonces imagínate sobre esas parejas que quieren casarse según sus padres. Entonces no pueden generalizar qué es malo y qué es bueno. ¿Por qué? Porque también eso veo mucho que ya sabes que hay muy pocas personas en los pueblos que se casan en matrimonios de amor. Y ven muchos fracasos que en los matrimonios de arreglados, donde muchas veces padres piensan, o sus hijos también piensan que no funciona bien los matrimonios de amor. ¿Pero por qué? Porque cuando hay un matrimonio de amor, entonces toman una decisión independiente. Entonces cuando no está funcionando bien, toman una decisión. Que separamos y vivimos separados. Pero imagínate que hay un lado donde dos familias conectaron para un matrimonio de una pareja. Entonces si tienen algún problema, ellos también vienen para resolver su problema. En muchos casos no. Esta razón no se separan. Otra razón puede ser por la sociedad o por mal visto en la sociedad. Por ejemplo, después del divorcio es difícil para la chica encontrar otro chico. Imagínate que ella tiene un hijo. Entonces hay posibilidad de 100% que no puede encontrar un chico que acepte con su hijo o hija. Pero otro lado, que hay una chica que está casada, ahora divorciada, pero no tiene hijo. Pero en este caso puede buscar, depende que si sus padres le apoyan o no. Imagínate que ella no es independiente.
entonces está dependiente de sus suegros, de sus padres, de su esposo. Entonces es difícil tomar una decisión así. Porque si su familia o sus padres no van a aceptar esto, van a decir, por favor, hay que mantenerlo, por favor, resolver su problema. Entonces, ¿qué va a hacer? Pero otro lado, que ella es independiente, puede tomar una decisión si apoyan sus padres o no. Puede mantener su vida y puede ver lo que es bueno, lo que es malo para ella. Ahora hablamos, lo más importante es que muchos de ustedes preguntan que, ¿qué pasa si muere esposo? En este caso todavía un pensamiento, no te digo cuánto porcentaje, pero todavía piensan así, que ella tuvo mala suerte, por eso murió su hijo. ¿Por qué? Porque dicen que cuando hay matrimonio por 7 vidas. Entonces piensan así. Entonces para ella encontrar un esposo después de morir su esposa es difícil. Cuando tenga un hijo no quiere meter en ningún problema, por eso decide no casarse y mantener y cuidar a su hijo, a su hija, a sus hijos, y no se casa en mayoría de los casos porque puede tener mucho problema. Si va a casar otra vez, que no acepta a sus hijos, así acepta, entonces no mantienen bien otro esposo por la razón de porque son hijos de otro esposo. Sí, entonces en mayoría de los casos prefieren estar sin casarse. Ahora, la vida de las mujeres después de casarse. Muchos de ustedes piensan que es como una vida horrible o una vida encarcelada donde ella está en la casa todo el tiempo cuidando a sus suegros, a sus hijos o manteniendo la casa. ¿Cuánta verdad en esto? Entonces no te voy a contar qué es bueno, qué es malo, pero solo te voy a contar esto. ¿Cuáles son las causas que por qué pasa esto? Imagínate que ella es dependiente, que no trabaja. Entonces cuando se casa, entonces viene en la casa y empieza a mantener la casa y preparar la comida para sus suegros también. Pero ¿por qué pasa esto? Imagínate que los suegros también miraron misma vida, especialmente la suegra miró misma vida cuando se casó. Después de venir acá empezó a cuidarlo. Otra cosa es que ella, que la chica que después de casarse viene en esa familia, pero antes de esto estaba en su familia y puede ser que tiene un hermano mayor que se casó antes que ella. Entonces cuando vino su esposa también hizo esto. Entonces va a pensar que es la costumbre, es la cultura. Entonces decir esto que es malo o es injusto, no lo sé, pero creo que es una costumbre así, es una cultura así. Por ejemplo, hay una cultura que no nos gusta de la vida occidental. Entonces, ¿qué voy a decir? Que no es justo. Pero puede ser algún motivo. Por ejemplo, en la vida occidental, cuando el chico o la chica dice que ya tiene pareja, ahora quiere casarse, los padres son felices. Que al final sí, su hijo va a casarse. Y es un matrimonio de amor y son felices. Y imagínate que es al revés en la India. Entonces en India también la gente piensa que su costumbre es raro. Entonces es la costumbre de cada uno. Ahora te cuento que en las ciudades los chicos o las chicas trabajan después de casarse. No cambia mucho la vida porque trabajando en misma ciudad pueden trabajar. Y en muchos casos si tienen problemas, entonces empiezan a vivir separados. Porque en la ciudad es más accesible y también cuando ella es independiente puede tomar una decisión, especialmente en los matrimonios de amor. Eso pasa mucho. Pero en los matrimonios arreglados, donde viene tantas cosas, respeto, orgullo, tantas cosas de la cultura, de la sociedad, que puede ser no es justa, pero así es que empieza a venir, cuidar a sus suegros. No cuidar a sus suegros, solo preparar la comida para ellos, que sigue siendo de esa manera. Y aparte de esto, cuidar a sus hijos. Si no trabaja, entonces ¿qué va a hacer? Puede preparar la comida. Porque no te digo que es bueno, que es malo, porque no puede preparar. El chico puede preparar, porque también es un matrimonio de los dos. Pero imagínate que si ella puede una decisión así, o el chico puede una decisión, entonces ¿por qué se casaron en matrimonio de amor?
ahora se casaron por la decisión de los padres. Entonces, una decisión que es muy importante para un chico, no tomo, que se casaron con una persona que no conocía según sus padres. Entonces, ¿cómo puedes pensar que cuando vienen en la casa y van a pensar que es bueno, que es malo? Entonces seguro que van a seguir las reglas. Y hay muchas chicas también están listas, que preparadas, que sí, después de casarse, si no trabajan, entonces sí tienen que hacer esto. Y hacen felizmente esto, entonces no hay problema. Espero que les haya gustado este video. Si les haya gustado este video, por favor suscríbanse y me comenten cuál otro tema que ustedes quieren saberlo. Y si algunos de ustedes quieren apoyar a mi canal, entonces enlace en descripción de PayPal, que me pueden hacer PayPal. Les agradecería mucho. Gracias.